Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. La noche de hoy traemos nuevos relatos para entretenerte. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte, coméntanos de qué parte del mundo nos ves. Comenzamos. La casa había estado deshabitada por casi una década antes de que yo la comprara. El precio era una ganga y el lugar, aunque en mal estado, tenía un encanto peculiar. Desde la primera noche empecé a notar cosas extrañas. Pequeños ruidos, como pasos suaves en la planta baja cuando yo estaba arriba en el dormitorio. Me decía a mí mismo que era la madera vieja sentándose o quizás algún animal que se había colado. Una madrugada, sin embargo, desperté abruptamente. Sentí un peso en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. No podía moverme ni gritar. Mis ojos, abiertos de par en par, miraban fijamente el techo y lo vi. A los pies de la cama, una figura borrosa, una silueta humana, que parecía estar observándome. No podía distinguir rasgos, pero su presencia era indudablemente inquietante. Permaneció allí por unos segundos que parecieron una eternidad antes de desvanecerse lentamente en la oscuridad. Esa fue la primera vez que la vi, pero no la última. Con el paso de los días, las apariciones se volvieron más frecuentes. A menudo, mientras caminaba por la casa, sentía que alguien me seguía. En ocasiones, veía sombras pasar rápidamente por el rabillo del ojo, pero cuando me volteaba, no había nadie. Lo más aterrador ocurrió una noche lluviosa. Estaba en la sala, viendo televisión, cuando el sonido de unos pasos resonó en el pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los pasos se hicieron más fuertes y claros. Se acercaban a la sala. Apagué la televisión y quedé en silencio absoluto, escuchando. Los pasos se detuvieron justo en la entrada de la habitación. Mi corazón latía desbocado y pude sentir un frío inusual en el aire que parecía rodearme. De repente, la puerta del pasillo, que estaba entreabierta, se cerró de golpe. Me levanté de un salto, encendí todas las luces de la casa y revisé cada rincón, pero no encontré nada ni a nadie. Esa noche dormí con la luz encendida, si es que se puede llamar dormir a estar despierto con los ojos cerrados, esperando que el sonido de los pasos regresara en cualquier momento. Decidí investigar sobre la historia de la casa. Fui a la biblioteca local y encontré un viejo artículo de periódico que mencionaba que, muchos años atrás, una familia vivió allí. El padre, un hombre que había perdido su trabajo y estaba sumido en la desesperación, había asesinado a su esposa y a su hija de 6 años antes de suicidarse en el sótano. El artículo decía que los cuerpos de la mujer y la niña nunca fueron encontrados. Solo estaba el hombre colgado de una viga. La historia me heló la sangre y comprendí que las presencias que sentía en la casa no eran mi imaginación. Era la familia, o lo que quedaba de ellos atrapados en ese lugar, incapaces de encontrar paz. Decidí mudarme, pero incluso ahora, cuando cuento esta historia, puedo sentir sus ojos sobre mí, observando, esperando. Y a veces, en las noches más tranquilas, cuando todo está en silencio, escucho esos pasos como un eco lejano, recordándome que algunas presencias nunca se van del todo. Hace unos años, decidí hacer un viaje para desconectar del estrés del trabajo. Busqué un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, y encontré una pequeña cabaña en una colina, cerca de un bosque en el interior de mi país. Parecía perfecta para unos días de paz. Lo que no sabía es que esos días estarían llenos de todo menos tranquilidad. Llegué a la cabaña, al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse tras los árboles, dejando un resplandor rojizo en el horizonte. La casa era vieja, pero estaba en buenas condiciones. Los dueños, un matrimonio mayor, me contaron que la cabaña pertenecía a su familia desde hacía generaciones. No presté mucha atención a los detalles, pero recuerdo que la esposa mencionó algo sobre que la cabaña tenía una historia.
Lo tomé como una de esas charlas que los ancianos suelen tener sobre el pasado. La primera noche fue relativamente tranquila, aunque me resultó difícil dormir. La cabaña era muy silenciosa, demasiado. No se escuchaban ni los ruidos típicos de la naturaleza, ni el crujir de la madera, ni el viento. Me pareció extraño, pero lo atribuí al cansancio del viaje. A la segunda noche, las cosas empezaron a ponerse raras. Me desperté en plena madrugada con una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando apagué la luz y me acosté de nuevo, esa sensación no desapareció. Sentía una presencia en la habitación, como si alguien estuviera de pie junto a la cama, observándome en la oscuridad. Intenté ignorarlo y volví a dormir, pero me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor punzante en la cabeza y una sensación de cansancio profundo, como si no hubiera dormido en toda la noche. Decidí pasar el día explorando el bosque cercano, tratando de despejar mi mente. Sin embargo, al regresar a la cabaña por la tarde, encontré la puerta entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de salir, pero no había signos de forzamiento. Entré cautelosamente, revisando cada habitación, pero todo estaba en su lugar. No había nadie, ni nada robado. Esa noche, el ambiente en la cabaña se volvió aún más inquietante. Mientras leía un libro en el salón, escuché un susurro, apenas audible, que parecía provenir de la cocina. Me quedé paralizado, intentando entender qué era lo que había oído. Luego, lo escuché de nuevo. Un murmullo suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Apagué el televisor y caminé lentamente hacia la cocina, pero cuando llegué, el sonido desapareció. El silencio en la casa era absoluto, pero sentía que no estaba solo. Lo más aterrador ocurrió en la tercera noche. Eran cerca de las 3 de la madrugada, cuando algo me despertó de golpe. Esta vez no era solo una sensación, sino un ruido fuerte, un golpe seco que provenía del pasillo. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Caminé hasta el pasillo y ahí lo vi. Al final del corredor, frente a la puerta de entrada, había una figura de pie, una sombra humana alta y delgada. No podía ver su rostro, pero sentía que me miraba fijamente. Retrocedí unos pasos, incapaz de moverme o gritar. La figura se quedó inmóvil durante lo que parecieron minutos eternos, hasta que, de repente, dio un paso hacia mí. Fue entonces cuando reaccioné. Corrí de vuelta al dormitorio, cerré la puerta de un portazo y me atrincheré detrás de ella con el corazón en la garganta. Estuve allí sentado, temblando, hasta que el primer rayo de sol apareció por la ventana. No sé cómo lo hice, pero tan pronto como amaneció, empaqué mis cosas y salí de esa cabaña lo más rápido que pude. Suscríbete a la comunidad Historias de Terror a la Medianoche. Te esperamos.